principal, vamos a reanudar nuestras actividades con este primer panel. Ya les decíamos, el panel lleva por título o tiene como tema Cambio climático, gestión del riesgo y aseguramiento. Me permito presentar a quienes lo integran a continuación. Agradecemos su presencia y le pedimos por favor a usted que le dé la bienvenida al director del Centro de Energía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, Juan Carlos Belaustegui Goitia. Un fuerte aplauso para él, por favor. También agradecemos su participación como ponente al presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ricardo Ochoa, y a la directora de Arise México, Elisa Trujillo. Un fuerte aplauso para ella. Y finalmente también para quien será nuestro moderador, y con él los voy a dejar, el director general de MAFRE, moderador Alberto Verges. Alberto, gracias por participar y con esta presentación comenzamos. Gracias por ocupar sus lugares. Comenzamos ahora. Bueno, damos un minutico para que la gente se vaya sentando. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este panel. Quizá un panel, desafortunadamente, por las circunstancias que hemos escuchado y las vivencias que hemos tenido en México, pues de rabiosa actualidad, ¿no?, como decimos en España. Y un panel, además, donde hoy más que nunca pues tiene una especial relevancia en la manera en que podemos afrontar lo que se nos viene encima. Yo, antes que nada, quiero presentar mis saludos y respetos a la audiencia y a mis queridos compañeros de panel, y sobre todo pues también agradecer a la AMIS la oportunidad que nos da tanto a mi persona como a MAFRE de moderar este interesante panel. Si os parece, y para comenzar, pues os voy presentando, que creo que es lo primero que tenemos que hacer. Doña Elisa Trujillo, encantada de conocerte, bienvenida, directora de ARISE, Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. Don Ricardo Ochoa, presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encantado de verte de nuevo, Ricardo. Y mi querido compatriota, don Juan Carlos Belaustegui Goitia. He soñado con tu apellido toda la noche, para decirlo de corrido, pero bueno, director del Centro de Energía del ITAM. Si os parece, y antes de empezar, y sobre todo por motivos de intendencia, voy a hacer una breve introducción, que además yo creo que después de los mensajes que hemos escuchado al principio, pues ya casi todo está dicho, ¿no? Y también compartiros la forma en que vamos a, de alguna manera, moderar el panel. Vamos a tener 3 fases, 3 momentos con intervenciones, empezando por Ricardo, Elisa, Juan Carlos, en este orden, y luego una cuarta, donde según las preguntas que la audiencia y que nos mandéis, pues iré compartiendo y que iréis de alguna manera contestando. Así que sin más preludios, si os parece, hacemos una pequeña introducción. Y como os decía al principio, pues desafortunadamente tenemos que hablar de un evento que a día de hoy es el tercero por importancia, desafortunadamente, y por relevancia y por impacto, severidad y frecuencia que ha tenido el Estado mexicano después de Vilma y después del COVID, que parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto, y donde al final, algunas cifras que tengo en mente y que me compartían ayer, pues tenemos ya estimaciones indemnizatorias de más de 37.000 millones de pesos, más de 41.000 expedientes siniestros abiertos, que nos hacen de alguna manera que tener que afrontar este tremendo reto de una manera que sea muy unida. Y cuando de alguna manera planteábamos este panel, lo podíamos hacer de 2 maneras. Una, de alguna manera, analizar en este panel el impacto de la actividad humana que ha tenido en el cambio climático, y desde otro punto de vista, otra órbita que nos parecía más interesante, cómo afrontamos, cómo reaccionamos a lo que es una innegable realidad. Lo demás, pues oye, es innegable y es muy plausible el impacto que esto ha tenido. Vamos a hablar de la frecuencia, vamos a hablar de la severidad. Hablaba con Juan Carlos hace un momento de que experiencias pasadas parece que no nos sirven para predecir
el futuro de alguna manera, en las proyecciones, en los modelos que utilizamos. Y vamos a hablar también, teniendo además aquí a Ricardo, del sector público, de la colaboración con el sector privado, de la necesidad quizá también desde el punto de vista de que no seamos el sector asegurador el único jugador, porque hay otros sectores de la sociedad que también tienen que contribuir, porque no es un problema simplemente nuestro. Todos estos temas, si os parece, los vamos a ir debatiendo, os voy a ir haciendo las preguntas. Si os pido que seamos muy rigurosos con el tiempo, tenemos 12 minutos por cada fase para que luego tengamos un buen momento para las preguntas de la audiencia. Entonces, con vuestro permiso, procedemos. Voy a poner las gafas. Ricardo, primera pregunta para ti. El papel del sector asegurador y, sobre todo, ¿qué aportación crees que es la más importante desde nuestro sector que podemos hacer ante una realidad que no solo es Otis? Desafortunadamente vendrán otras realidades, y cómo podemos afrontar este tipo de retos que tenemos encima de la mesa. Bueno, pues muchas gracias y gracias por la invitación para estar en este panel. Mira, en primer lugar, yo sí quiero felicitarnos a todos por incorporar este tema dentro de la agenda de esta convención. Creo que es un tema que ya tenía tiempo pendiente de que lo pudiéramos incorporar, y qué bueno que empecemos la convención con estos temas de cambio climático. Ya el secretario Ramírez de la O fue muy puntual en señalar que pues, es uno de los riesgos más relevantes que estamos viviendo en este momento. ¿Qué puede aportar el sector asegurador? Si alguien sabe de gestión de riesgos, pues es el sector asegurador. Yo quisiera decir que pareciera que el sector asegurador no tiene experiencia en temas de riesgos climáticos, y yo diría que no, que sí tiene mucha experiencia. Yo diría que lo principal que debemos de ver es lo siguiente. El sector asegurador tiene mucha experiencia en materia de gestión de riesgos climáticos, y hoy estamos hablando de gestión de riesgos de cambio climático. La diferencia que yo propongo sobre estas dos acepciones es que los riesgos de cambio climático vemos hacia atrás, los riesgos de cambio climático vemos hacia adelante. Tenemos que incorporar entonces esas visiones prospectivas de cómo van a ser los cambios en la temperatura para que el sector asegurador pueda hacer contribuciones, y las puede hacer en dos aspectos: en adaptación y en mitigación. En adaptación, ¿cómo? Bueno, pues en el momento de hacer las suscripciones de las pólizas, pues obviamente ver con el asegurado, con el potencial asegurado, cuáles son los estándares que debe de seguir para que en términos de lo que se está presentando ya de cambio climático, pues pueda tener una mayor fortaleza de resistencia, de resiliencia a esta situación. Entonces, en la parte de suscripción creo que tiene mucho que aportar el sector asegurador para la adaptación al cambio climático. En la parte de la mitigación, creo que donde más puede aportar es en la administración de sus activos. ¿Cómo? Pues haciendo una transición de tener una inversión de sus activos, pasar de invertir en instrumentos que están más asociados a una economía gris, a tener una mayor proporción de su gestión de activos en instrumentos verdes. Y creo que como se está evolucionando el mercado de instrumentos financieros en México, hay un gran potencial para que esto pueda ser. Entonces, de esta forma, desde estas dos perspectivas, el sector asegurador yo creo que tiene muchísimo que aportar, tanto en materia de adaptación como en materia de mitigación, tanto en el lado, usando los dos lados de su balance, que es la suscripción y es la gestión de activos. Lo dejaría hasta ahí en este momento. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Quizá pasamos ahora a Elisa. De nuevo, desafortunadamente tras Otis, un post-mortem, unas lecciones aprendidas.
¿Tú crees que hay alguna manera de que podamos prepararnos ante situaciones como además mencionaba Ricardo hace un momentico, de cara al futuro? Sí, yo creo que definitivamente la manera de ver los desastres tiene que ser diferente, y nosotros desde el sector privado abonamos para empezar a cambiar los modelos de negocio del business as usual hacia modelos mucho más resilientes y sostenibles. Esta palabra que se ha vuelto tan común y tan de moda, donde todos hablamos de una resiliencia. El tema de Otis, como lo vemos desde la parte de las redes que nosotros tenemos el gusto de liderar desde Senacet, que son Arise México, como bien lo mencionabas, y también el Connecting Business Initiative, que son dos iniciativas de Naciones Unidas con el sector privado, donde trabajamos para salvar vidas, para evitar el sufrimiento humano y también para construir comunidades resilientes para todas y todos en México, nosotros en particular. Otis fue un gran golpe de realidad de lo que va a venir en los siguientes años. Para nosotros, además de las lecciones aprendidas que ya hemos hablado por mucho tiempo, porque esto no es algo nuevo, más bien tenemos poca memoria o memoria a corto plazo después de los desastres, nosotros identificamos 5 grandes lecciones que me gustaría a mí poner y compartir con la audiencia. La primera es que la incertidumbre es la nueva certidumbre. Ante este escenario tan cambiante del cambio climático que ya es inminente para todos y para todos, según Naciones Unidas nos dice que para el 2030, que va a ser un año clave para el cumplimiento de las agendas globales, pero también para nosotros como sociedad global, vamos a estar enfrentando alrededor de 1.5 desastres por día. Esto significa que nuestros riesgos se van a disparar y que tenemos que definitivamente no solamente trabajar en mitigación, como ya lo mencionaba Ricardo muy acertadamente, sino poner muchísimo más foco también en la adaptación. Del porcentaje global que se invierte en adaptación, estamos hablando alrededor de un 10 o menos % de lo que se invierte. Tenemos que empezar a empujar muchísimas acciones para reducir el riesgo de desastres y definitivamente ahí nosotros identificamos que el sector asegurador y los seguros como herramienta de transferencia de riesgos son clave. La segunda es que los desastres no son naturales. Les llamamos y por ley sabemos que la ley nos indica que son desastres naturales los que están asociados a fenómenos climatológicos o geológicos, pero no lo son. Y no lo son. Los desastres son socialmente construidos por vulnerabilidades y falta de capacidad de resiliencia. Y como tal, nosotros los podemos prevenir. La tercera que me gustaría poner sobre la mesa es que los desastres nos afectan a todas y todos. No es un tema que podemos ver de manera aislada, no se puede explorar en silos. Y como tal, nosotros somos firmes creyentes de las alianzas multisectoriales y multidisciplinarias para poder prevenirlos y estar mejor preparados ante ellos. La cuarta, que la prevención es nuestra fuerza. México es un país sumamente solidario, lo hemos visto a través de las diferentes crisis que hemos enfrentado y lo han reconocido diferentes organismos internacionales. Pero ¿cómo pasamos esa solidaridad en la reacción cuando ya tenemos el desastre encima y cuando ya tenemos la emergencia y estamos tratando de pasarnos tarjetas y ver cómo solucionamos este tema ya en un desastre? ¿Cómo pasamos esa solidaridad de la respuesta a la prevención y a la mejor preparación? Y finalmente, algo que creo que nosotros desde el sector privado lo entendemos perfectamente, pero ustedes como compañías aseguradoras también lo entienden bien. Su negocio, ya lo dijo también Ricardo, es el riesgo. Hacer negocios bien es altamente redituable, es altamente humano y es una gran estrategia para manejo de stakeholders. Llámenle colaboradores, llámenle comunidades, llámenles socios de otros sectores, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las 5 lecciones que yo pondría sobre la mesa desde la parte de Senacet. Muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. Bueno, quizá después de lo compartido tanto por Ricardo como por Elisa, incluso el propio Ricardo nos hablaba de mirar hacia el futuro y no tanto hacia el pasado, ¿no? Y has mencionado también algo de cultura financiera y de cómo manejamos las inversiones. En este aspecto, Juan Carlos, los riesgos climáticos en las decisiones de inversión. Lo acabas de mencionar tú también, Elisa. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y es un placer compartir el panel con ustedes. Bien, es claro que el pasado ya no es suficiente para poder gestionar mejor los riesgos futuros. Se habla mucho de Acapulco. Si ustedes
ven el Atlas de Riesgos de Acapulco, que se hizo con la mejor metodología disponible, sí, Senapred, que tiene mucho prestigio en eso, pone como probabilidad cero en Acapulco el que haya un huracán categoría 3, categoría 4 o categoría 5. ¿Cómo hicieron eso? Pues vieron al pasado, vieron 150 tormentas tropicales que habían pasado por ahí y ninguna se había convertido en huracán categoría 3, categoría 4 y categoría 5, pero resulta que hay un cambio estructural en el clima del planeta, ¿sí? Se está calentando el planeta, entre otros componentes, el agua del mar, y eso hizo que no solo que hubiera un huracán categoría 5, sino que se formara en prácticamente tiempo récord, ¿no? que dio muy poco tiempo para la preparación, para recibir al huracán. Entonces, el pasado y todas las herramientas econométricas, estadísticas que usan ustedes, actuariales, que usan ustedes con mucho éxito para muchas cosas, ya no es suficiente. Yo no digo que ya no se use, yo digo que no es suficiente. ¿Cuál es la herramienta que se está usando ahora? Hay varias, pero la que más se está usando es análisis de escenarios, ¿sí? Se identifican escenarios que son estados de la naturaleza, ¿sí? Que se dice, por ejemplo, vamos a ver cómo se vería el mundo con un aumento de 1.5 grados, cómo se vería el mundo con un aumento de 3 grados, cómo se vería el mundo con diferentes aumentos en la temperatura, producto de diferentes políticas públicas. Por ejemplo, el business as usual, es un conjunto de estados de la naturaleza, de escenarios que se manejan. Otro conjunto importante es el de las políticas propuestas, que no es lo mismo que business as usual, o sea, es si todos los países cumplieran lo que dicen que van a hacer. Y por último hay otro grupo de estados de la naturaleza, de escenarios, que son así como las metas, ¿no? El cumplir con las metas del Acuerdo de Montreal, por ejemplo, ¿no? Entonces se ve ahí cuáles son los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos, intuitivamente ustedes tienen bien la idea, se dividen en dos, ¿sí? Son los agudos, que tienen que ver con fenómenos meteorológicos extremos como las ondas de calor, las sequías, las inundaciones, las tormentas tropicales, ¿sí? Los incendios, ¿sí? Y los crónicos, que tienen que ver con aumentos ya permanentes en las condiciones climáticas, la temperatura, el nivel del mar, etcétera. Todos esos tienen impactos importantes sobre la actividad económica y en particular, en concreto, sobre las compañías aseguradoras. Cambian totalmente las previsiones de lo que podían tener sobre inundaciones, sequías, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que tomen en cuenta que también los riesgos de transición les pegan. Ricardo mencionó algo de eso, porque la parte de riesgos físicos les pega en la suscripción, pero la parte de riesgos de transición les pega en la parte de gestión de activos, de reservas. ¿Qué hacen con ellos? Los riesgos de transición están ligados a qué le pasa a los activos de las empresas, qué pasa con variables económicas en la transición hacia cierto objetivo. Por ejemplo, si se pretende que alcancemos las metas del protocolo del Acuerdo de París, se tendría que poner un precio, se tendría que encarecer las emisiones de dióxido de carbono, y eso afectaría a muchísimas, bueno, prácticamente a todas las empresas del mundo, directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, hay una parte de políticas y regulación que afectaría a muchas empresas. Luego hay una parte tecnológica muy importante que afectaría también a muchas. En la transición, ese elemento tecnológico es también fundamental. Y un elemento de mercado. Las preferencias de los consumidores están cambiando. Mucha gente joven, ¿sí? Por ejemplo, deja de consumir bienes que están ligados a las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, la parte o todos los riesgos ligados con la transición también son muy importantes. Yo creo que es mucho más fácil pensar en la industria aseguradora
en los riesgos físicos, porque ahí está la parte de suscripción, pero en la parte de gestión de sus activos, ¿sí? en cómo manejan todas sus reservas, los riesgos de transición son fundamentales. Y la mejor herramienta, o la que se está usando más y la que se está desarrollando con mayor éxito ahora, son los análisis de escenarios. Muy bien, Juan Carlos, pues nada, si os parece, pasamos a la segunda fase, a la segunda ronda, mejor dicho. Y en este punto, Ricardo, más específicamente desde tu función, desde el sector público. ¿Qué acciones, si alguna, estáis llevando a cabo para, de alguna manera, mitigar estos riesgos? Y quizás dos preguntas en una, ¿no? que yo creo que también sobrepasa a la mera comisión. Políticas públicas, ¿no? Que tú creas que de alguna manera deberíamos tener encima de la mesa para hacer frente a los puntos que hasta ahora mismo hemos comentado. Muy bien. Déjenme empezar respondiendo la segunda pregunta. En materia de políticas públicas, la Secretaría de Hacienda ha estado impulsando una iniciativa que me parece muy relevante para todo el sector financiero y pues obviamente en particular para el sector asegurador. Esta iniciativa de la Secretaría de Hacienda se está haciendo a través de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Subsecretaría del Ramo, y consiste en la estrategia de financiamiento sostenible. Con esta estrategia lo que se pretende es que los recursos que se manejan dentro del sector financiero, todos los inversionistas institucionales del sector financiero, aseguradoras, bancos, afores, etcétera, se puedan canalizar, pueda haber un cambio de dirección, de estar invirtiendo en cualquier tipo de instrumento financiero a darle preferencia a la inversión en instrumentos verdes. En el centro de esa estrategia, la Secretaría desarrolló una taxonomía sostenible, que esa taxonomía, no sé si ustedes la conozcan, pero podrían revisarla. Es un trabajo bien profundo, es de mucho esfuerzo, que básicamente lo que te hace es como un mapeo de todo el tipo de proyectos, todo el tipo de actividades, y dependiendo de esas actividades y de yo diría, de la huella de carbono que pueda dejar, puede calificarse como instrumento verde o no. Ahora pues es simplemente poner sobre la mesa esa taxonomía como punto de referencia, y dentro de ese punto de referencia esa es la política pública amplia que se está realizando. Y como parte, ¿qué es lo que hace la Comisión de Seguros para contribuir a esta estrategia? Lo que estamos haciendo es, ya hemos estado en contacto con AMIS, con varias de las compañías, estamos desarrollando una propuesta de regulación, de modificación a la regulación, donde lo que vamos a incorporar son los criterios amplios ESG en el marco regulatorio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar todos estos criterios a nivel del gobierno corporativo. A ese nivel lo vamos a estar poniendo a nivel de que los consejeros del Consejo de Administración de las compañías todos conozcan cuáles son esos criterios y tengan algún tipo de responsabilidad fiduciaria derivado de los criterios. Y eso lo que va a originar es que todo eso va a permear, y va a permear a todos los niveles de las compañías, y va a permear a todo el ecosistema del sector asegurador. Hemos hablado también con AMASFAC, hemos hablado con todos los participantes dentro del ecosistema para que estén conscientes que vamos a avanzar en esta regulación. Y vamos a llegar al punto muy específico donde vamos a incorporar la taxonomía como punto de referencia para que las decisiones de inversión de activos por parte de las compañías lo tomen en cuenta. Y de esta manera vamos a contribuir a hacer esta transición
de las inversiones de instrumentos de todo tipo a dar preferencia a las inversiones en instrumentos verdes. Debo decir que esto ya lo tenemos muy avanzado, que lo que queremos es pues dejar todo listo para que se pueda implementar a mediados de este año, y ha sido muy bien aceptado por AMIS, por su comité ejecutivo, y creo que hemos ya avanzado en presentar los primeros borradores de cómo podríamos estarlo incorporando, y la aceptación ha sido buena. Entonces, en esa parte es donde hemos estado avanzando, y creo que va a tener una contribución bien importante. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Elisa, no sé si 1, 2, 3, una serie de riesgos naturales que creas que son los más amenazantes para hoy en día, para nuestra sociedad, para el desarrollo económico, ¿y por qué? Bueno, vámonos a estadísticas. El CENAPRED nos menciona que del 2000 al 2022 se tuvieron más o menos daños por más de 608,000 millones de pesos. Y las estadísticas también nos dicen que la mayoría de esos, y estoy hablando de mayoría bastante alta, o sea, más del 90% de las declaratorias de desastres sean por fenómenos hidrometeorológicos. Y no solamente en México, sino a nivel mundial, el número también es muy alto. México es un país multidiverso, entonces la verdad es que no solamente enfrentamos riesgos hidrometeorológicos, aunque las estadísticas nos digan que son, hablemos de 3, ¿no? Ciclones tropicales, donde ya incluimos la parte de los huracanes, la parte de lluvias y por supuesto las inundaciones, son los que presentan a lo mejor más daños porque tienen una frecuencia mayor. Pero también tenemos por otro lado los riesgos geológicos, ¿no? Como la parte de los volcanes, la parte de los terremotos, que estamos bastante sensibles aquí en Ciudad de México, que si bien no tienen tanta frecuencia, impactan de manera muy alta y tienen como tal muchísimas consecuencias. ¿Por qué es bueno que nosotros lo tengamos en el radar? ¿Por qué es importante que el sector asegurador, cuando hablamos de cambio climático, no solamente, pongan el nombre que ustedes quieran, resiliencia, gestión de riesgo de desastres, EcoDRR, adaptación a cambio climático, siempre estamos hablando de cómo reducir los riesgos de desastres en la población, que al final del día todos y todas somos personas y somos parte de compañías y somos parte de comunidades. Entonces, ¿por qué es importante que lo tengamos en mente? Porque es una gran herramienta el seguro, y por qué creemos nosotros que debemos de tenerlo todos en el psique como personas y utilizarlo, porque nada representa un freno más grande al desarrollo de nuestra economía, y mencionó Francisco Cervantes al inicio en la inauguración las grandes oportunidades que se vienen para México, pero si no estamos teniendo en mente todos estos riesgos, esas oportunidades se nos pueden ir de las manos. Entonces, nada presenta un mayor freno al desarrollo de nuestra economía, pero también en nosotros como país, que los desastres. Entonces, como tal, yo creo que deberíamos de tenerlo muy bien mapeado. Se mencionaron algunas estrategias, ya lo mencionó también Juan Carlos, y también en la mesa de inicio, seguros paramétricos. Nosotros empujamos muchísimo el tema de seguros paramétricos, sobre todo cuando hemos visto que han cambiado, las políticas públicas siempre evolucionan, ¿no? Pero hemos cambiado diferentes instrumentos que teníamos anteriormente, y cada vez es más difícil para los gobiernos locales poder hacer frente a las inversiones que se tienen que hacer después de cualquier desastre que se presente. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? A través de diferentes herramientas que estamos empujando con la AMIS, a quien agradezco que nos hayan invitado el día de hoy al panel, y quienes son nuestros líderes del grupo de trabajo. Y también por aquí agradecer a 2 grandes consejeros que tenemos detrás de la red de Arise del sector asegurador, como lo son Swiss Re y también AXA, a través de su fundación, con quienes hemos estado trabajando grandes proyectos y demostrando que sí podemos desde el sector asegurador impulsar la prevención más que la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Juan Carlos, para terminar esta segunda ronda, y hablábamos al principio de que quizá este enorme reto no solo del sector asegurador, no solo del sector público, sino que hay sectores que aquí, hoy no están aquí representados, que también tienen que involucrarse, que también tienen que participar, y tú lo mencionabas, Elisa, precisamente muy enfáticamente al principio. ¿Crees en algún plan nacional de protección y prevención de estos riesgos? ¿Quiénes deben estar involucrados? ¿Cuál es nuestro papel dentro de este posible plan? Claro.
reflexionando sobre esta pregunta, se me ocurrió esta cita de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Si ustedes entienden los riesgos físicos y los riesgos de transición, se darán cuenta que esto afecta a todos los agentes económicos, todos, a todo el sector público, todo el sector privado. Cuando hablo del sector privado hablo de consumidores, hablo de empresas, ¿sí? Entonces, todo el mundo se va a ver afectado. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo tenga que jugar el mismo papel. Hay responsabilidades y actividades diferenciadas, ¿no? El gobierno tiene un papel muy importante que jugar, y lo mencionó el secretario de la O, promoviendo la cultura de aseguramiento. No solo, bueno, especialmente, diría yo, entre los diferentes ámbitos de gobierno. Yo fui funcionario público hace muchos años, 30 años, cuando creamos el Fonden. No estoy pidiendo que porque hay otros mecanismos, lo que sea. Pero yo me acuerdo muy bien que cuando tuvimos las primeras discusiones y pensábamos en esto, los economistas que entendemos de gestión de riesgos decíamos, pero si nada más hay un fondo así, pues vamos a tener el problema del daño moral, ¿no? O sea, de que si se sienten aseguradas todos los municipios y tal que pueden tener algún impacto, pues no van a llevar a cabo las acciones que se necesitan para prevenir, para mitigar los riesgos. Y entonces comentamos que de alguna manera habría que inducir a que se aseguraran los municipios y los estados. Y gente muy importante en la Comisión Gasto Financiamiento ahí, que era de niveles altos, ¿sí?, dijo, sí, totalmente al revés tomaron la idea. Claro, vamos a crear el Fonden y eso vamos a darles eso a quienes no se aseguren. O sea, justamente dando el incentivo contrario a lo que hace falta. Entonces, yo creo que una parte muy importante del gobierno es promover la cultura del aseguramiento y buscando, no estoy hablando de obligar, porque probablemente no se pueda de acuerdo a la Constitución, pero sí buscar cómo los otros órdenes de gobierno, y el gobierno federal también, desde luego, pueden aumentar su uso de seguros. Desde luego, promover la coordinación entre sectores, tienen la capacidad de convocatoria, toda la parte de conocimiento, el que los diferentes ámbitos de gobierno tengan sus estudios sobre vulnerabilidad y planes para poder enfrentar los diferentes riesgos. En el sector asegurador, pues, una parte muy importante, pero que es coadyuvada con la colaboración de otros sectores, es la parte de regulación. Los mercados de seguros solitos no suelen funcionar como mejor convendría a la sociedad, ¿sí? Entonces, la parte de regulación es muy, muy importante, pero esa hay que hacerla, yo creo, con las mejores prácticas internacionales, con la participación de otros participantes en el mercado. El sector asegurador, desde luego, conocer mejor ahora los cambios que se están dando, los cambios estructurales, estamos hablando de cambio climático en términos de clima, ofrecer productos que reflejen los riesgos, que reflejen de la mejor manera, y productos innovadores, ya no tan innovadores, pero a lo mejor sí innovadores en ciertos sectores o en ciertos eventos, como pueden ser seguros paramétricos, hacerlos más accesibles a otro tipo de agentes económicos, incentivar la adopción de medidas de protección a través de fijación de primas y condiciones. Hay una gran cantidad de actividades que pueden llevar a cabo para mejorar esto. Y desde luego que una manera de coordinar todas estas acciones sería con un programa nacional, pero sí es importante, como creo que mostrado, que sea un plan que convoque a todos los participantes. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Pues si os parece, ya vamos a la última ronda. Antes de las preguntas, Ricardo, hemos mencionado varias veces resiliencia. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos de alguna manera ser más resilientes ante este tipo de fenómenos naturales? Sí,
Yo creo que nunca es suficiente resaltar el tema de resiliencia, sobre todo para las aseguradoras, para las compañías. Desde el mandato de la comisión, lo que tenemos que ver en términos de resiliencia es la solvencia de las compañías. Y la importancia de la solvencia ya quedó demostrado durante la pandemia. Durante la pandemia, y justamente en la inauguración se mencionó, las empresas cuentan con 2 veces más el capital mínimo requerido por la regulación. Y durante la pandemia no hubo una sola empresa, una sola compañía aseguradora que se hubiera declarado insolvente por razón de la pandemia. Entonces, la solvencia yo creo que es un elemento central, fundacional en esta parte. Ahora, entrando más en el tema de los desafíos, de los retos de cambio climático, yo diría un poco lo siguiente. Nosotros estamos en un modelo de regulación tipo Solvencia II. Este modelo de regulación lo que hace es que hacemos un análisis más fino de los riesgos a los que se exponen las compañías aseguradoras. En materia de cambio climático creo que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir gradualmente afinando nuestro análisis de riesgo a lo que nos estamos exponiendo. Y de cierta forma lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos compatibles esos escenarios que se están presentando hacia el futuro para traerlos hoy, sin que eso necesariamente implique que se vaya a ver reflejado en los precios de las primas. Pero sí tenemos que estar viendo cómo, si un escenario nos indica que la temperatura va a crecer, va a aumentar en, no sé, 1/4 de grado centígrado, ¿cómo va a impactar a las compañías de daños, cómo va a impactar a las compañías de salud, a todas las compañías del mercado? Y que puedan ir haciendo sus planes contingentes, porque de una forma o de otra, al final del día, todo eso va a repercutir en los niveles de capital de solvencia. Y yo creo que un punto de entrada inicial pues puede ser en estas pruebas de solvencia dinámica, donde cada compañía, de acuerdo al modelo de negocios y al ramo en el que esté actuando, pues puede incorporar eso, ¿no? A ver, para una compañía de salud, el aumento de 0.25 grados centígrados, ¿qué significa en términos de, pues eso, de salud? Para Agroacemex, ¿qué significa que ese aumento en la temperatura vaya a tener en sequías o inundaciones, en la producción agrícola? Todo eso yo creo que lo tenemos que estar incorporando, y aquí yo creo que sí es bien importante el rol, no me gusta usar la palabra, pero la tengo que usar, proactivo de la propia compañía aseguradora, de empezar viendo desde su propia trinchera cómo les va a afectar esos escenarios, porque, como repito, se va a ver reflejado en el nivel de capital requerido hacia adelante por la propia regulación. Muchas gracias, Ricardo. Elisa, y quizás sobre la pregunta que le acabo de hacer al propio Ricardo, hemos hablado anteriormente, y lo hacía en mi introducción, de que los niveles de frecuencia, los niveles de severidad no tienen nada que ver a lo que estamos acostumbrados, desgraciadamente. Tú mencionabas, Juan Carlos, hace un momento cómo empieza Otis y cómo termina, brutalmente diferente. Y cómo, de alguna manera, pues los modelos no acertaron en la predicción del impacto que podía tener, sobre todo por la celeridad con el que se desarrolló el propio huracán. En este punto, Elisa, ¿tú crees que podemos efectivamente preverlos y estimarlos? Y vuelvo un poco, aunque no le guste esta palabra a Ricardo, ser mucho más proactivos y de alguna manera saber, certeza, garantía total nunca la vamos a tener,
pero ¿qué impacto real podría tener? Bueno, respuesta corta, sí. Definitivamente creo que sí podemos prevenirlos a través de 4 diferentes estrategias: conocimiento, prevención, prospectiva y empujar buenas prácticas que se puedan convertir en política pública. ¿Por qué conocimiento? Lo hemos hablado muchísimo, no solamente con AMIS, sino también con AMASFAC, que muchas personas, incluida yo, ahora soy una convertida, ya estoy evangelizada por la AMIS, pero muchas personas a nivel individual creíamos, en mi caso, o algunas todavía creen, que los seguros no funcionan. Y lo que pasa es que lo que no funciona es que no sabemos lo que compramos. Entonces luego queremos que nos respondan con cosas que no están dentro de nuestra prima. Entonces hemos trabajado muchísimo para poder llevar el nivel de conciencia a gobiernos locales, a personas, a empresarios, para que sepamos y tengamos una convicción y un común acuerdo con las aseguradoras, que sepamos qué es lo que compramos y cuáles son los riesgos que tenemos cubiertos. Por otro lado, la parte de prevención. Ahorita los mencioné y creo fielmente en la convicción que tienen nuestros consejeros, pero con Fundación AXA empujamos un proyecto, y esto va muy ligado al último punto que dije, de buenas prácticas que se convierten luego en política pública. Empujamos un proyecto en Escuinapa, Sinaloa, donde fue gobierno federal quien le toca la puerta en realidad a la aseguradora y le dice: AXA, por favor, ¿nos puedes ayudar a reconstruir una comunidad en Escuinapa que desde el huracán, creo que fue, ahorita, perdón, se me fue el nombre del huracán, pero desde un huracán de ya hacía muchísimos años no habían podido reconstruir? ¿Qué hicieron? Hicieron un fondo complementario, un fondo en conjunto, donde el sector privado pone la mitad y del anterior fideicomiso de prevención de desastres se pone la otra mitad. Las casas en realidad fueron para nosotros la excusa. Reconstruimos 60 casas para 60 familias que no tenían un techo, pero las casas venían con criterios de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que estaban contemplando los riesgos locales, inundaciones y vientos laterales por huracanes. Y además de eso, hicimos un mapa comunitario de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas de la comunidad pasan de ser entes pasivos, donde tienen que esperar que alguien venga a rescatarlos, a ser entes activos, que conocen sus riesgos, que saben cuáles son las rutas de evacuación, que saben cómo hablar con Protección Civil y cuál es la estrategia que tienen que hacer para, sobre todo, priorizar en salvar su vida y priorizar en reducir los riesgos dentro de su comunidad. Y la parte de prospección, bueno, hay otra práctica, pero bueno, me podría extender aquí con muchas prácticas que hemos escuchado, también una de Swiss Re, que seguramente ya conocen, de la barrera de coral, este arrecife que tienen en Quintana Roo, y que a través de la protección de esta barrera natural es una estrategia para prevención de huracanes, de impacto de huracanes, ¿no? Y ya me están haciendo así con el marcador, con el reloj, pero en la parte de prospección es bien importante. Normalmente se toman los modelos, y lo mencionó muy bien Juan Carlos, de diferentes escenarios que nos pueden pasar. Y la prospección se hace respecto a lo que nos ha pasado anteriormente. Lo que estamos viviendo actualmente no tiene nada que ver con lo que vivíamos anteriormente. Hay que hacer estos modelos de prospección no solamente en los datos históricos, sino también en las posibilidades como Otis, que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas. Hay que ver qué posibilidades hay e incluirlas en nuestros modelos de prospección que manejan excelentemente las aseguradoras. Muchas gracias, Elisa. Y bueno, ya Juan Carlos, como colofón quizá, y antes de entrar a las preguntas de la audiencia, hemos hablado de la gestión activa de riesgos. ¿Cómo crees que podemos impulsarla? Generación activa de riesgos. Bueno, se ha mencionado ya mucho. Una parte muy importante creo que es esto de la cultura del aseguramiento, ¿no? Y por ejemplo, un tema del que se habla poco, pero es el primer punto en la agenda que puso el presidente de AMIS, es la parte de salud. ¿Sí? Y por eso en mi intervención anterior comenté que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, o sea, el que crea que no le va a afectar el cambio climático, que lance la primera piedra. Hay que hacer ver a la gente que el riesgo climático es un fenómeno o un conjunto de fenómenos que va a afectar a todos los agentes económicos, a todas las personas de muy diferentes maneras, y hay que hacerles ver cómo pueden protegerse, gestionar mejor esos riesgos.
Y el riesgo a la salud es un ejemplo muy claro. Los riesgos físicos, evidentemente los agudos, tienen asociados, es muy fácil intuitivamente asociar problemas de salud a las sequías, a las inundaciones, a las olas de calor, ¿verdad? Pero no solo los efectos directos, también hay efectos indirectos, pueden afectar la comida, ¿no? La disponibilidad de comida en el corto o mediano plazo, ¿sí? Los riesgos físicos crónicos también tienen un impacto en la salud bien importante que es importante mencionarlos. Por ejemplo, el dengue era una enfermedad de las costas por las condiciones en las que se tiene que dar. Es una enfermedad que transmite un mosquito, es una enfermedad que se transmite por vectores. Pues las condiciones están cambiando y ahora las condiciones que antes solo se daban en las costas, ahora las tenemos ya en Morelos y no tardan en llegar a la Ciudad de México. Entonces, y lo mencionaba Ricardo también, las previsiones que tienen que hacer las aseguradoras en términos de los impactos que podrían tener en este caso en salud, problemas también con salud mental, por ejemplo, ¿no? Se está desarrollando mucho. Les recomiendo que lean un documento del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, de cambio climático y salud. Se está desarrollando mucho esa rama ahora, y creo que es una de las, pues, lo ligué por la importancia que le dio el presidente de AMIS en su participación, y yo creo que los seguros son muy importantes para aumentar la penetración de los seguros. Y bueno, habría que tener una estrategia también para hacerle ver a las empresas, no solo a las empresas que evidentemente tienen que ver con cuestiones climáticas, como podrían ser las ligadas a los agronegocios, pero casi cualquier empresa puede tener impacto en sus activos por cuestiones climáticas, ¿no? Entonces, yo vería por ahí Muy bien, pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. En aras al tiempo y a cumplir con lo establecido, vamos a tener que cerrar el panel, así que yo lo que os pido a la audiencia es un fuerte aplauso para los tres panelistas. Muchas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Saludos.